El reloj de sol de la pequeña plaza frente al hospital apenas comenzaba a reflejar los primeros rayos del sol cuando don Aurelio ajustó con cuidado el suéter raído sobre sus hombros encorvados. Sus 70 años se sentían más pesados cada vez que caminaba por las calles irregulares de Iztapalapa, cargando únicamente sus documentos amarrotados en un sobre que había visto mejores días. Su respiración era lenta, entrecortada, y cada paso le recordaba que la vida no siempre había sido generosa con él. Sin embargo, había en sus ojos un brillo de dignidad que ni la pobreza ni los años habían logrado opacar. Al doblar la esquina que conducía al hospital público, un flash de memoria lo golpeó. Años atrás, su esposa le había tomado la mano y le había dicho, con voz firme y dulce, que la paciencia y la fe siempre abrían puertas invisibles. Aurelio respiró hondo, aferrándose a aquel recuerdo como a un salvavidas. No podía dejar que su miedo al rechazo lo detuviera. La necesidad era urgente. Una opresión en el pecho le recordaba que cada minuto contaba. Al llegar a la entrada, un guardia con uniforme impecable pero rostro endurecido lo observó con desdén. «Señor, no puede pasar sin acompañante», dijo con voz seca, empujando ligeramente el hombro de Aurelio. El anciano titubeó, sosteniéndose del bastón que siempre lo acompañaba, intentando explicarse. «Solo necesito una consulta. Rápida, por favor». Su voz era apenas un susurro, quebrada por el esfuerzo de cada palabra. El guardia no movió un centímetro la rigidez de su postura. Sus ojos, habituados a órdenes estrictas y filas interminables de pacientes, no mostraban compasión. Los murmullos comenzaron a crecer a su alrededor. Pacientes impacientes, familias tensas, enfermeras que cruzaban la recepción con prisa. Aurelio sintió como la humillación se aferraba a su espalda como un frío pesado. Por un instante, recordó la última Navidad con su hijo, un gesto de cariño que ya parecía lejano. Sintió un nudo en la garganta, mezclando vergüenza con impotencia. Fue entonces que Lucía apareció, cargando un vaso de café humeante, todavía con el aroma dulce de la panadería cercana. La joven médica, de 28 años, hija del director del hospital, se detuvo al ver la escena. Su corazón se crispó al instante. Un hombre mayor, vulnerable, siendo relegado a la puerta por la misma institución que juraba cuidar. Lucía dejó escapar un suspiro que mezclaba indignación y sorpresa, y dio un paso hacia el guardia con la firmeza de quien sabe que ciertos límites no deben cruzarse. «Señor, ¿cree que puede tratar a un paciente así delante de todos?», preguntó, elevando ligeramente la voz sin gritar, pero con un tono que exigía atención. El murmullo de la recepción se tornó silencio momentáneo. El guardia, sorprendido, titubeó, y por primera vez Aurelio pudo mirar directamente a alguien sin sentir miedo. Sus ojos encontraron los de Lucía, y en ellos vio no solo simpatía, sino un reflejo de justicia que parecía inesperadamente cercana. Aurelio asintió levemente, con gratitud silenciosa, mientras la joven médica se inclinaba hacia él y le ofrecía su brazo para guiarlo al interior. Cada paso dentro del hospital se sentía distinto. El olor de desinfectante mezclado con café fresco lo envolvía, y por un instante, un atisbo de esperanza iluminó su rostro cansado. Mientras avanzaban, recordó a su esposa preparándole té de hierbas cuando la fiebre lo abatía, recordando la ternura que lo había sostenido tantas veces. Lucía, por su parte, sentía un conflicto silencioso en su pecho. Sabía que su padre, el director, esperaría lealtad ciega. Pero frente a aquel hombre, frente a la injusticia cotidiana que la rodeaba, su conciencia despertaba a un deber más grande que la obediencia familiar. Mientras lo acompañaba, el ruido de pasos apresurados, teléfonos sonando y pacientes que se quejaban formaba un fondo constante, casi musical, que contrastaba con la calma que trataba de transmitirle a Aurelio. Al llegar a la pequeña sala de espera destinada a pacientes con citas urgentes, Lucía le indicó un asiento y se quedó junto a él. Aurelio apoyó sus manos arrugadas sobre su bastón y cerró los ojos por un momento, dejando que el aroma del café y el eco distante de voces conocidas le ofrecieran un breve respiro.
Sus pensamientos volvieron a su vida sencilla, los domingos en la plaza, los saludos a vecinos que se habían convertido en familia, la devoción silenciosa a Dios que lo acompañaba desde niño. En ese instante, un pequeño gesto hizo que su corazón se llenara de alivio. Lucía tomó sus documentos amarrotados, los examinó con cuidado y le aseguró que nadie lo devolvería a la puerta. Aurelio sintió un calor reconfortante recorrerle la espalda. La humillación del exterior parecía desvanecerse, reemplazada por la dignidad que un simple acto de acompañamiento podía restaurar. El contraste entre la frialdad del guardia y la calidez de la joven médica lo hizo recordar que incluso en la rutina impersonal del hospital podían surgir momentos de humanidad inesperada. Mientras esperaba, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de su vida anterior, su primer trabajo, los libros gastados que había leído en su juventud, las fiestas de barrio que le enseñaron que la alegría podía encontrarse incluso en la escasez. Cada respiración, aún costosa, parecía menos pesada gracias a la compañía silenciosa de Lucía. La joven, a su vez, observaba con atención a los otros pacientes, consciente de que su gesto había cambiado algo dentro de ella. La ética profesional y la compasión podían prevalecer sobre la indiferencia institucional, aunque fuera solo por un instante. Un sonido repetitivo de pasos y murmuraciones a lo lejos anunció que la rutina del hospital continuaba, pero Aurelio, por primera vez en aquel día, sintió que podía enfrentarse al siguiente momento con dignidad. Su mirada, aunque cansada, buscaba consuelo en los detalles simples, el aroma del café que Lucía sostenía, la luz que se filtraba por las ventanas polvorientas, el roce de su bastón sobre el piso limpio. Cada elemento se convertía en un ancla de esperanza, recordándole que incluso en la adversidad podía encontrar humanidad. Y mientras Lucía regresaba con un formulario que Aurelio debía llenar, él sintió, con un dejo de gratitud y sorpresa, que aquel encuentro breve podría marcar el inicio de algo que trascendiera la rutina impersonal del hospital. Sin saberlo, los ojos de la joven habían abierto una puerta que no solo le daría acceso a la atención que necesitaba, sino también un reflejo de justicia y dignidad que lo acompañaría más allá de esas paredes. El aroma de café seguía flotando, y en él, Aurelio percibió un hilo de esperanza que se aferraba a su corazón con delicadeza, prometiendo que, aún en la vejez y la vulnerabilidad, todavía había quienes podían sostener su mano y caminar a su lado. Recordando aquel primer instante en la entrada del hospital, don Aurelio aún sentía el leve temblor en las manos por la humillación que había sufrido. Aún así, el gesto de Lucía lo acompañaba como un faro silencioso. Alguien había visto su dignidad, y eso, en medio del bullicio impersonal del hospital, le devolvía un poco de confianza. Su respiración aún era difícil, pero el ambiente de la sala de espera, aunque lleno de murmullos y pasos apresurados, ahora parecía menos amenazante. Lucía regresó con un formulario, con la seriedad de quien sabía que debía cumplir protocolos, pero con la suavidad de quien no quería que Aurelio se sintiera menos que nadie. «Necesito que me ayude a llenar estos datos, por favor», dijo mientras le tendía el papel. Sus ojos brillaban con paciencia. Aurelio, con movimientos lentos y precisos, comenzó a escribir, sintiendo que cada letra era un pequeño triunfo frente a la frialdad institucional que había encontrado minutos antes. El tiempo avanzaba lentamente. Otros pacientes llegaban y se retiraban, algunos con quejas, otros con expresiones de resignación. Un joven enfermero pasó junto a ellos y, al notar la presencia de Lucía, evitó la mirada. Aurelio percibió esa tensión y recordó las palabras de su esposa. La verdad y la dignidad siempre se notan, aunque no todos quieran verla. Era un recordatorio de que incluso en la burocracia rígida, los gestos de respeto y humanidad podían abrir caminos inesperados. De repente, un ruido seco llamó su atención. Un carrito metálico chocando contra el suelo en la sala de espera, despertando murmullos entre los presentes. Aurelio sintió un sobresalto. La tensión del hospital se manifestaba en cada pequeño sonido. Lucía lo tranquilizó con un toque en el hombro, y el anciano cerró los ojos por un instante, dejando que aquel gesto silencioso le transmitiera calma. Fue un micropico emocional. La vulnerabilidad de Aurelio contrastaba con la firmeza y cuidado de la joven médica, creando un instante de alivio que parecía suspendido en el tiempo.
Mientras completaba el formulario, Aurelio recordó la fila interminable de otros pacientes, algunos jóvenes, algunos mayores, todos atrapados en la misma rutina de deshumanización. Sin embargo, ahora percibía diferencias sutiles: la mirada de Lucía, la paciencia con que escuchaba, la manera en que validaba su presencia. Era un recordatorio de que, aunque el sistema fuera rígido, había individuos que podían elegir la compasión sobre la indiferencia. Al terminar de llenar el formulario, Lucía se inclinó y le preguntó si podía acompañarlo personalmente a la consulta. Aurelio, sorprendido por la deferencia, asintió con gratitud. Cada paso hacia el interior del hospital era un desafío. El olor de desinfectante mezclado con el café recién servido seguía presente, un ancla sensorial que conectaba ambos momentos y recordaba al anciano que había alguien dispuesto a sostenerlo en su vulnerabilidad. Cuando llegaron frente a la puerta de un consultorio, un médico de mediana edad, con gesto apático, levantó la vista y arqueó una ceja. «¿Quién es este paciente?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén. Lucía, con voz firme, respondió: «Él es un paciente urgente y estará bajo mi acompañamiento. Le agradecería respeto». El silencio que siguió fue tenso. Aurelio sintió cómo su corazón se aceleraba, pero también cómo un nuevo sentido de dignidad crecía dentro de él. El doctor finalmente asintió, aunque con cierto fastidio, y permitió que entraran. Aurelio se sentó en la camilla, apoyando sus manos arrugadas sobre el delantal de papel. La respiración seguía siendo costosa, pero cada gesto de cuidado y cada palabra amable de Lucía lo reconfortaban. Por un momento, dejó que su mente viajara a la cocina de su hogar, donde el aroma de café y pan recién hecho solía recibirlo cada mañana. Ese recuerdo lo hizo sonreír, un micropico emocional que contrastaba con la tensión reciente y le daba fuerzas para enfrentar la consulta. Mientras Lucía revisaba sus signos vitales, el teléfono del consultorio sonó insistentemente. La joven médica tomó la llamada con profesionalismo, pero Aurelio percibió cómo su atención seguía centrada en él. La sensación de ser escuchado, de que alguien realmente se preocupaba, era nueva y profundamente reconfortante. Cada latido, cada respiración parecía sincronizarse con la presencia de Lucía, y por un instante, el hospital dejó de sentirse un lugar hostil y se convirtió en un espacio donde la humanidad podía florecer. La consulta médica, aunque breve, fue clara. Aurelio necesitaba estudios adicionales, pero no era una emergencia vital. Sin embargo, la manera en que Lucía manejó la situación lo hizo sentir protegido. Ella se ofreció a guiarlo por los pasillos del hospital, explicando cada procedimiento y asegurándose de que nadie lo ignorara ni lo tratara con desdén. Cada gesto, cada palabra, reforzaba la noción de que la dignidad no dependía del lugar, sino del cuidado que otros estaban dispuestos a ofrecer. Al salir del consultorio, Aurelio se detuvo un momento para observar la luz que se filtraba por los ventanales polvorientos. La brisa entraba suavemente, mezclando el olor del café con la sensación de un nuevo comienzo. Lucía lo miró y sonrió con suavidad, y Aurelio, con voz quebrada pero firme, murmuró un agradecimiento que parecía contener toda una vida de gratitud contenida. Mientras se dirigían hacia la salida temporal del hospital para los estudios, Aurelio notó cómo algunos médicos y enfermeros los observaban. Algunos con sorpresa, otros con desaprobación. La atención que Lucía le brindaba parecía incomodar a quienes estaban acostumbrados a la rutina impersonal. Sin embargo, el anciano sintió una chispa de orgullo y esperanza. El gesto de la joven no solo lo estaba ayudando a él, sino que comenzaba a desafiar la indiferencia que reinaba en aquel lugar. Y mientras atravesaban los pasillos llenos de murmullos y pasos apresurados, Aurelio percibió una sensación nueva, la de ser visto, no como un número, sino como un ser humano digno de cuidado y respeto. El aroma persistente de café flotaba a su alrededor, como un hilo invisible que unía cada momento de su día y cada gesto de compasión que Lucía ofrecía.
Era un recordatorio silencioso de que incluso en la rutina impersonal del hospital, la humanidad podía abrir brechas inesperadas y que, a veces, la bondad de uno podía iluminar el camino de muchos. El trayecto hacia el área de estudios se tornó más lento de lo esperado. Aurelio apoyaba cada paso en su bastón, mientras Lucía caminaba a su lado, ajustando su ritmo para no dejarlo atrás. El olor del café seguía presente en la recepción y los pasillos, un hilo de consuelo que lo acompañaba y le recordaba que no estaba solo. La atmósfera del hospital parecía menos amenazante, pero la tensión aún se percibía en el aire. Algunos empleados los observaban con gestos de desaprobación, como si su sola presencia desafiara las reglas invisibles de la institución. Al llegar a la sala de radiografías, Aurelio sintió un sobresalto. El ruido de la máquina, los pasos rápidos de los técnicos, el murmullo de otros pacientes, todo se mezclaba en un torbellino sensorial que le recordaba su vulnerabilidad. Lucía lo tomó del brazo suavemente y le indicó dónde sentarse. «No se preocupe, todo estará bien», le dijo, transmitiendo calma con cada palabra. Aurelio respiró hondo, aferrándose a ese gesto de cuidado. La combinación del aroma a café y el tacto firme de la mano de Lucía le brindaba un alivio inesperado. Mientras esperaba, un joven enfermero se acercó con un formulario adicional y lo observó de arriba a abajo. «¿Este señor necesita atención especial?», preguntó, con un dejo de curiosidad y desdén mezclados. Lucía intervino de inmediato. «Sí, y estaré acompañándolo durante todo el proceso. Gracias por su colaboración». El gesto parecía sencillo, pero para Aurelio era un acto de protección que lo hacía sentir reconocido y respetado. La tensión en el ambiente no desaparecía del todo, pero la presencia de Lucía actuaba como un escudo contra la indiferencia. Cuando la máquina comenzó a funcionar, Aurelio cerró los ojos y dejó que el sonido metálico y repetitivo lo envolviera. Por un instante, recordó los días en que su nieta jugaba a esconderse entre los muebles de su casa, riendo mientras él contaba historias de su juventud. Ese recuerdo despertó una mezcla de ternura y nostalgia que le permitió soportar mejor la incomodidad física. Cada pitido de la máquina parecía sincronizado con su respiración, creando un ritmo que, aunque extraño, le transmitía cierta seguridad. Al salir de la sala, Lucía lo guió hacia el área de análisis de laboratorio. El lugar estaba lleno de gente, y el olor a desinfectante se mezclaba con el del café que todavía flotaba en los pasillos. Aurelio percibió miradas curiosas, algunas con sorpresa, otras con desaprobación. Un técnico, con gesto apático, murmuró algo que solo Lucía escuchó. Sin vacilar, ella respondió con firmeza, defendiendo la presencia de Aurelio y recordando que la atención médica debía ser un derecho, no un privilegio. El anciano, sintiendo la fuerza de su acompañante, sintió una chispa de orgullo y esperanza que le fortaleció el ánimo. Mientras se dirigían hacia la sala de espera del laboratorio, Aurelio notó una sombra en el rostro de Lucía. Preocupación mezclada con determinación. Él comprendió que no solo estaba protegiendo su dignidad, sino que estaba enfrentando silenciosamente la indiferencia de quienes preferían mantener la rutina sin cuestionamientos. Esa conciencia de que alguien arriesgaba su comodidad por su bienestar lo llenó de una gratitud profunda. Cada paso que daba parecía menos pesado. Cada respiración, aunque dificultosa, llevaba consigo un eco de esperanza. En la sala de espera, un pequeño grupo de pacientes observaba la escena con interés. Algunos intercambiaban miradas, sorprendidos por la deferencia que Lucía brindaba a un hombre mayor, mientras otros se mostraban indiferentes. Aurelio se sentó, apoyando sus manos arrugadas sobre el bastón, y cerró los ojos por un instante. La combinación de sonidos, olores y gestos de cuidado creaba un microuniverso donde la humanidad se hacía evidente, incluso en medio de la rutina fría del hospital. Un pitido de la máquina del laboratorio anunció que era su turno. Lucía lo tomó suavemente del brazo y lo guió hacia el interior. El contacto de su mano, el olor persistente del café, la luz suave que entraba por la ventana polvorienta, todo contribuía a que Aurelio sintiera una seguridad inesperada. Mientras los técnicos realizaban los análisis, Lucía permaneció a su lado,
explicando cada procedimiento y asegurándose de que entendiera todo. Esa atención detallada y constante era un antídoto silencioso contra la humillación que había sufrido al llegar al hospital. Al concluir, Lucía entregó los resultados preliminares y los revisó junto a él. Aurelio percibió la seriedad de la situación, pero también la ternura contenida en el gesto de la joven. Cada palabra suya transmitía respeto y comprensión. Por un instante, Aurelio recordó los domingos en que su esposa preparaba el desayuno y le enseñaba a enfrentar la vida con paciencia. Aquella memoria lo llenó de una calidez inesperada, como si cada gesto de Lucía fuera un reflejo de aquel amor que lo había sostenido durante décadas. Mientras salían del laboratorio, Aurelio notó que algunos médicos y enfermeros los observaban con gesto de incomodidad. La rutina que ignoraba la humanidad se veía ahora confrontada por un acto simple: la compasión y el acompañamiento de una joven médica. Aurelio comprendió que, aunque su visita comenzara por necesidad médica, estaba dejando una huella silenciosa en aquellos que se acostumbraban a la indiferencia. Cada mirada de respeto, cada gesto de cuidado, reforzaba su dignidad y le recordaba que aún había personas capaces de cambiar la experiencia de los demás, aunque fuera un paso a la vez. Cuando llegaron a un pequeño pasillo con ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde, Aurelio respiró profundamente. El aroma del café, la calidez de la luz y la presencia constante de Lucía formaban un refugio temporal en medio del caos hospitalario. Por primera vez en horas, sintió que su vulnerabilidad no era una carga, sino un motivo para ser protegido y respetado. El hospital, que antes parecía un lugar de indiferencia y humillación, ahora ofrecía un atisbo de humanidad, y Aurelio comprendió que la verdadera fuerza no siempre residía en los protocolos, sino en quienes elegían caminar con dignidad junto a los demás. Al final del pasillo, Lucía se detuvo y le ofreció una sonrisa suave. Aurelio, con la voz un poco temblorosa pero firme, agradeció su acompañamiento. Un microtriunfo que parecía pequeño para algunos, pero enorme para él. En ese instante, la conciencia de la joven se encontraba con su gratitud, y ambos entendieron que un gesto sencillo podía desafiar la rutina de un sistema que acostumbraba a la indiferencia. Mientras el aroma de café persistía, Aurelio percibió que algo dentro de aquel hospital había cambiado, aunque solo fuera un poco, y que aquella tarde marcaría un antes y un después en su experiencia y en la de quienes lo rodeaban. Aurelio apoyaba sus manos sobre el bastón mientras avanzaban por los pasillos del hospital, y por primera vez sentía que cada paso tenía un propósito más allá de la simple rutina médica. El aroma de café todavía flotaba en el aire, mezclado con el desinfectante, y se había convertido en un hilo invisible que le daba calma y fortaleza. Lucía caminaba a su lado con seguridad, su presencia constante reforzando la sensación de protección que el anciano necesitaba para enfrentar cada nueva espera. Al llegar al área de imagenología, un técnico lo observó con gesto de sorpresa, notando la atención especial que Lucía le ofrecía. Aurelio sintió un microtriunfo interno. No era solo un paciente más, sino alguien digno de cuidado y respeto. Mientras se acomodaba en la camilla, el sonido metálico de la máquina llenaba el espacio, pero esta vez no le causaba temor. Lucía le explicó con paciencia cada procedimiento, y el contacto de su mano al ajustarle la manta le transmitía confianza y seguridad. Durante la espera para la radiografía, Aurelio cerró los ojos un momento y un recuerdo de su juventud lo envolvió. Los domingos en la plaza, jugando con los nietos de los vecinos, la risa mezclada con el aroma del pan recién horneado en las fondas cercanas. La nostalgia lo llenó de ternura y un alivio suave recorrió su pecho, recordándole que, incluso en la vejez, aún podía sentir alegría y conexión con el mundo que lo rodeaba. Cuando los resultados de la imagenología estuvieron listos, Lucía los revisó junto a él, explicándole con palabras sencillas cada hallazgo. La claridad y la paciencia con que lo hacía lo hicieron sentir cuidado y comprendido. Un microtriunfo más.
Cada explicación que Lucía le ofrecía restauraba lentamente la confianza que había sido sacudida al llegar al hospital. La dignidad que había sentido arrebatada por la brusquedad del guardia se reafirmaba en cada gesto atento de la joven. Al salir de la sala, Aurelio respiró profundamente. El pasillo, iluminado por la luz cálida que entraba por los ventanales, parecía menos frío. Cada sonido, cada olor, cada gesto amable se combinaban en una experiencia sensorial que lo reconfortaba. El eco lejano de pasos y conversaciones se mezclaba con la calidez que emanaba de la presencia de Lucía, creando un espacio temporal donde la humanidad sobresalía por encima de la indiferencia del sistema. Mientras se dirigían hacia la farmacia para recoger la medicación, Aurelio notó a otros pacientes mirándolos, algunos con sorpresa, otros con cierta incomodidad ante la atención especial que recibía. Lucía lo guiaba con firmeza y delicadeza, y el anciano comprendió que su simple presencia, apoyada por un gesto de solidaridad, empezaba a desafiar la rutina de indiferencia del hospital. Cada paso que daba era una pequeña victoria silenciosa. En la farmacia, el olor a medicamentos y desinfectante se mezclaba con el persistente aroma del café. Aurelio sostuvo el sobre con su medicación mientras Lucía verificaba cuidadosamente que todo estuviera correcto. La sensación de seguridad y respeto que lo acompañaba lo hacía sonreír ligeramente, y por un instante olvidó la opresión inicial que lo había traído al hospital. El cuidado que recibía no solo aliviaba su cuerpo, sino que comenzaba a sanar su espíritu. Mientras caminaban hacia la salida temporal del hospital, Aurelio se permitió observar con más atención las luces, los ventanales, el murmullo constante de pasos y voces. Cada detalle parecía menos intimidante y más humano, gracias a la atención constante de Lucía. El contraste entre la frialdad inicial y la calidez de su acompañante era tan fuerte que lo llenó de una sensación de orgullo y gratitud. Comprendió que los gestos de compasión podían transformar incluso los espacios más rutinarios y deshumanizados. Al detenerse frente a la puerta, Lucía se inclinó y le dijo suavemente: «Mañana regresaremos para la consulta final, y yo estaré aquí con usted». Aurelio sintió una emoción profunda, un alivio silencioso que se manifestaba en su pecho como un calor reconfortante. El aroma de café, que lo había acompañado todo el día, parecía ahora un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más impersonales, la humanidad podía abrir brechas inesperadas. Mientras salían al pasillo iluminado por la tarde, Aurelio apoyó un instante la mano sobre la pared, respirando hondo. La brisa que entraba por los ventanales llevaba consigo un susurro de alivio y serenidad. Por primera vez en muchas horas, sintió que su vulnerabilidad no era una carga, sino un motivo para ser protegido y respetado. Cada pequeño gesto de Lucía había transformado su experiencia. La humillación inicial se había convertido en dignidad restaurada, y la indiferencia del sistema comenzaba a ser confrontada, aunque de manera silenciosa. Al doblar la esquina que conducía a la salida temporal del hospital, Aurelio percibió una mezcla de alivio y orgullo. Su respiración seguía siendo trabajosa, pero su espíritu estaba más ligero. La atención constante, la paciencia y el respeto de Lucía habían transformado una experiencia potencialmente traumática en un momento de ternura y reconocimiento. Cada paso que daba, cada gesto amable que recibía, le recordaba que la dignidad podía florecer incluso en los lugares más inesperados. Cuando finalmente se detuvieron frente a la puerta principal, Aurelio miró a Lucía con gratitud y dijo, con voz firme pero emocionada: «Gracias por todo. Hoy sentí que todavía hay bondad en el mundo». La joven sonrió con un brillo de complicidad y ternura en los ojos, y el aroma del café flotando en el aire parecía sellar ese instante como un pequeño triunfo de humanidad frente a la rutina indiferente del hospital. Mientras se despedían temporalmente, Aurelio comprendió que algo había cambiado no solo en su experiencia, sino también en la de quienes los rodeaban. La atención y la compasión de Lucía comenzaban a generar una pequeña corriente de respeto que desafiaba la indiferencia habitual.
El eco de ese día quedaría en su memoria como un recordatorio de que, incluso en la vejez y la vulnerabilidad, los gestos de bondad podían restaurar la dignidad y ofrecer esperanza para el futuro. Mientras Aurelio caminaba de regreso a la sala de consultas con Lucía a su lado, una sensación de tensión comenzó a crecer. Algunos médicos y enfermeros los observaban con gesto de desaprobación. La rutina que acostumbraba a la indiferencia del hospital se veía ahora desafiada por la presencia de la joven médica. Aurelio sintió un nudo en el pecho. No solo estaba siendo cuidado, sino que su dignidad comenzaba a incomodar a quienes preferían mantener el sistema sin cuestionamientos. Cada paso resonaba con un peso silencioso, mezclando miedo y esperanza. Al llegar al consultorio final, el director del hospital, padre de Lucía, apareció inesperadamente. Su expresión era grave y sus ojos recorrían la escena con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Lucía, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz firme pero cargada de tensión. La joven respiró hondo y respondió con serenidad. «Papá, él es un paciente que merece respeto y atención. Estoy acompañándolo para asegurar que reciba el cuidado que necesita». Aurelio observaba, con una mezcla de temor y orgullo, cómo alguien defendía su dignidad frente a la autoridad. El director, acostumbrado a la obediencia, titubeó, y la tensión se hizo palpable en la sala. Aurelio sintió el peso de todos los ojos sobre él, pero también percibió un respaldo invisible, la certeza de que Lucía estaba a su lado, dispuesta a enfrentar la rutina rígida del sistema por protegerlo. Cada respiración se mezclaba con la sensación del bastón bajo sus manos y el aroma persistente del café que seguía flotando en el aire, un hilo reconfortante en medio de la tensión. Cuando el director se retiró, dejando a Lucía en su puesto, Aurelio se sometió a la última revisión. Cada prueba y consulta parecía más ligera gracias a la presencia constante de la joven. Un microtriunfo se dibujó en su rostro cuando los resultados mostraron que no había complicaciones graves. La amenaza inicial de su enfermedad, aunque seria, no era inmediata. El alivio recorrió su pecho, acompañado de una profunda gratitud hacia Lucía, cuyo gesto había transformado su experiencia del miedo y la humillación en dignidad y cuidado. Sin embargo, la tensión aún no había terminado. En el pasillo, un grupo de empleados murmuraba, claramente incómodo con la atención especial brindada al anciano. Uno de ellos, un enfermero de mediana edad, se acercó con un gesto de confrontación. ¿Por qué este paciente recibe tanta atención? Aquí todos somos iguales. Lucía lo miró con firmeza, explicando que la dignidad y el respeto no eran privilegios, sino derechos universales. La conversación fue breve pero intensa, y Aurelio sintió un orgullo silencioso al observar que alguien estaba dispuesto a enfrentar la indiferencia para proteger la humanidad de otro. La pequeña victoria de Lucía inspiró a Aurelio a alzar un poco la cabeza con una mezcla de orgullo y alivio. Cada gesto amable, cada palabra paciente, cada defensa de su dignidad lo fortalecía. La tensión que había sentido al llegar al hospital se transformaba lentamente en un sentimiento de empoderamiento. Incluso en la vejez y la vulnerabilidad podía sentirse visto y respetado. Cada paso hacia la salida temporal del hospital era un acto de triunfo silencioso. Al salir, la luz cálida de la tarde bañaba los pasillos. Aurelio apoyó sus manos sobre el bastón y respiró profundamente. El aroma del café persistía y se convirtió en un símbolo de todos los pequeños gestos que habían restaurado su dignidad. Lucía lo acompañó hasta la puerta y ambos compartieron un instante de silencio lleno de comprensión y gratitud. El anciano entendió que aquel día no solo había recibido atención médica, sino también un reconocimiento profundo de su valor como ser humano. Mientras se despedían temporalmente, Aurelio miró a Lucía con emoción contenida y dijo, con voz firme pero temblorosa, «Hoy sentí que alguien caminó a mi lado y me sostuvo cuando más lo necesitaba». La joven sonrió, con un brillo de ternura y complicidad en los ojos, y Aurelio sintió que algo dentro de él se había transformado.
La humillación inicial se había convertido en dignidad restaurada, y la indiferencia del sistema comenzaba a ser confrontada por gestos de humanidad que podrían resonar más allá de aquel día. En el camino de regreso a casa, cada paso de Aurelio estaba acompañado por recuerdos que antes parecían lejanos. Las mañanas con su esposa preparando café, las tardes en la plaza compartiendo risas con los vecinos, la sensación de comunidad que había perdido con los años. Cada memoria se mezclaba con la gratitud hacia Lucía y el alivio de saber que, aunque el sistema fuera frío, la bondad aún existía. Al llegar a su modesta vivienda, Aurelio se detuvo un instante en la puerta, inhalando profundamente. El aroma del café de la tarde flotaba en la memoria y sintió que aquel día había marcado un antes y un después en su vida. Su respiración todavía era trabajosa, pero el espíritu estaba ligero, la dignidad había sido restaurada y la experiencia de la humillación transformada en una lección de esperanza y humanidad. Mientras cerraba la puerta detrás de sí, Aurelio comprendió que la verdadera victoria no solo había sido la atención médica, sino la reafirmación de que la bondad y la compasión podían prevalecer incluso en los lugares más indiferentes. Cada gesto de Lucía, cada palabra paciente, cada defensa de su dignidad, había sembrado una semilla de esperanza que permanecería en su corazón y, quizás, también en la del hospital. Aurelio se sentó en su sillón, apoyando las manos sobre sus rodillas, y por primera vez en horas, permitió que la emoción fluyera libremente. La sensación de ser visto, respetado y acompañado, lo llenaba de una calidez que contradecía la frialdad del mundo exterior. Sabía que, aunque la rutina continuara, algo dentro de aquel hospital había cambiado y que su experiencia sería un recuerdo vivo de la importancia de la dignidad, la solidaridad y la compasión. Al día siguiente, Aurelio despertó con una sensación de calma que no había experimentado en semanas. El aroma del café recién hecho, que se filtraba desde la cocina de su vecina, le recordaba la rutina sencilla y cálida de su hogar. Se apoyó en su bastón y caminó lentamente hacia la ventana, dejando que la luz de la mañana iluminara su rostro arrugado. El recuerdo del día anterior en el hospital permanecía vivo, la paciencia y el cuidado de Lucía, su firmeza frente a la indiferencia, el aroma de café que había acompañado cada gesto de compasión. Cuando llegó al hospital, Lucía lo esperaba con una sonrisa suave y juntos recorrieron los pasillos que antes le habían parecido fríos e implacables. Esta vez la percepción era diferente. El anciano sentía que cada espacio estaba teñido por la bondad que habían compartido. Cada paso era menos pesado, cada respiración un recordatorio de que la dignidad podía ser sostenida, incluso en medio de la rutina burocrática más rígida. Durante la consulta final, los resultados confirmaron que su situación era manejable y que con medicación y cuidados simples podría recuperar fuerzas. Lucía le explicó todo con claridad y Aurelio, mientras escuchaba, percibió una profunda gratitud que iba más allá de la medicina. Había sido acompañado, respetado, considerado. Por primera vez en años, sintió que alguien lo había visto de verdad, no como un número, sino como un ser humano digno de atención y respeto. Al salir del consultorio, algunos médicos y enfermeros que antes habían mostrado desaprobación intercambiaban miradas de reconocimiento. La actitud de Lucía había sembrado una corriente de respeto silenciosa que comenzaba a notarse. Aurelio comprendió que su experiencia no solo lo había beneficiado a él, sino que también había dejado un eco en quienes compartían ese espacio, recordándoles la importancia de la humanidad y la empatía. Mientras descendían por los pasillos hacia la salida, Aurelio apoyaba sus manos en el bastón con más confianza. Cada gesto de Lucía, cada palabra amable, cada explicación paciente, reforzaba su sensación de dignidad restaurada. El aroma de café seguía presente, como un hilo invisible que unía cada momento de vulnerabilidad con cada instante de alivio y cuidado. Aquella experiencia, pensó, era un recordatorio de que la bondad podía ser un acto silencioso, pero poderoso, capaz de cambiar vidas y abrir caminos inesperados.
Al cruzar la puerta principal del hospital, la luz del sol de la tarde iluminó sus rostros. Aurelio respiró profundamente, sintiendo que cada paso que daba era un acto de triunfo silencioso. Lucía lo acompañó hasta la calle, y por un momento ambos se detuvieron, compartiendo una mirada que contenía gratitud, respeto y comprensión mutua. La humillación inicial se había transformado en una victoria emocional, una afirmación de que la dignidad podía prevalecer frente a la indiferencia. Aurelio regresó a su hogar con una sensación de paz que no había experimentado en años. Cada rincón de su modesta vivienda parecía impregnado de los recuerdos del día anterior. La paciencia de Lucía, la firmeza frente a la burocracia, el aroma persistente del café que había acompañado su jornada. Se sentó en su sillón favorito, apoyando las manos sobre sus rodillas, y permitió que la emoción fluyera, consciente de que la experiencia lo había transformado. Durante la tarde, mientras tomaba un sorbo de café que su vecina le había ofrecido, Aurelio recordó las palabras de su esposa y la sonrisa de sus nietos. Cada gesto de bondad recibido en el hospital resonaba con aquellos recuerdos, creando un hilo de continuidad que unía pasado y presente, vulnerabilidad y fuerza, humillación y dignidad. La compasión de Lucía había sido un puente entre ambos mundos, y él sabía que esa experiencia dejaría una huella duradera en su vida y en la memoria de quienes lo habían observado. Al caer la noche, Aurelio se acomodó en su sillón, observando la luz cálida de la lámpara que iluminaba su sala. Pensó en el hospital, en la rutina impersonal y en la indiferencia que había encontrado, y comprendió que gracias a un gesto de humanidad había aprendido que la dignidad podía restaurarse incluso en los lugares más fríos. Cada respiración era un recordatorio de vida, de fortaleza y de esperanza. Mientras cerraba los ojos, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. El aroma del café todavía flotaba en su memoria, un símbolo de los pequeños gestos que habían transformado su experiencia. La bondad, pensó, puede surgir en los lugares más inesperados, y cuando se reconoce y se sostiene, se convierte en un faro que ilumina no solo la vida de quien lo recibe, sino también la de quienes tienen la valentía de ofrecerla. Aurelio sabía que no era solo un paciente más, era un hombre que había recuperado su dignidad, que había sentido la fuerza de la empatía y que, en su corazón, llevaba la certeza de que la humanidad podía prevalecer. La memoria de aquel día permanecería con él como un recordatorio constante de que la bondad existe y que un simple gesto de acompañamiento puede cambiar la vida de alguien para siempre. Mientras la cámara imaginaria de esta historia se aleja lentamente de su hogar, Aurelio mira hacia la ventana y el eco del aroma de café y la luz cálida lo envuelven. Una sonrisa de gratitud y esperanza permanece en su rostro, cerrando el ciclo de una experiencia que comenzó con humillación y terminó con dignidad restaurada. No olvide suscribirse y ver el siguiente video que aparece en la pantalla. Historias como la de Don Aurelio nos recuerdan que cada acto de bondad deja una huella profunda y duradera.